Les invito a que abran sus Biblias al libro de Lucas, al capítulo 21. Lucas 21. Este pasaje que tenemos nosotros delante nuestro en esta mañana es un pasaje que es la respuesta que el Señor Jesús dio a una pregunta que le hicieron. La respuesta que aquí aparece en estos versículos, desde el 5 hasta el 38, es la respuesta más larga a cualquier pregunta que le hayan hecho al Señor Jesús y que ha quedado grabada en las Escrituras. El Señor Jesús nunca respondió en una forma tan extensa como esta. La respuesta es tan larga que muchas veces expositores, para abarcar este pasaje y las enseñanzas del mismo, pueden tomar probablemente 5, 6 mensajes que cubren aproximadamente en tiempo, el tiempo suficiente para poder exponer todo lo contenido aquí. Y por varias semanas estuve debatiendo cómo voy a hacer esto yo. Si es que voy a también dividirlo en varias partes o si es que voy a hacerlo de una forma distinta. Y decidí después de varias semanas que voy a buscar que comprimirlo todo en un solo mensaje. La razón por la cual he querido hacer esto es porque lo que deseo hacer es poderles dar a ustedes de golpe, toda de una sola, la idea central del pasaje. ¿De acuerdo? Hay muchos detalles que no voy a poder cubrir por el tiempo. Hay muchas otras partes que podríamos irnos en la Escritura para poder suplementar y complementar la enseñanza que aquí encontramos. Pero sin embargo, es mi propósito el de cubrir la respuesta del Señor Jesús en un solo mensaje. Y espero hacerlo en realidad en poco tiempo en esta mañana, debido a que justamente no vamos a entrar en muchos detalles. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y abramos pues las Escrituras en Lucas 21, si aún no lo ha hecho, para poder estudiar lo que he titulado La segunda venida del Señor Jesucristo. Padre, damos gracias por la oportunidad que tenemos aquí en esta nación de libremente abrir las Escrituras y de poder exponerlas, de libremente podernos congregar en lo abierto, no en lo oculto, de libremente poder expresar nuestra alabanza y adoración a ti, el único y verdadero Dios, y que tenemos la libertad aún de poder ir y de decirle a otros de nuestros conciudadanos aquí en los Estados Unidos, de decirles que Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Y no hay ningún otro, que solamente Jesús puede llevarnos a Dios el Padre, y no hay ninguna otra religión, que Jesús es el único y exclusivo Salvador para cualquiera que se arrepiente y cree, y no que todos los caminos conducen a Dios. No es cierto, solamente hay uno, Jesús, tu Hijo. Y Él tomó unos instantes al final del día miércoles, en la semana en la que Él dio su vida en la cruz, para enseñarles a los discípulos en aquel entonces y a todas las generaciones futuras de cuáles serían las señales y del tiempo general, de referencia general de su pronta venida. Algunas de estas cosas, como vamos a ver, Padre, ellos no las entendieron inmediatamente, pero ahora nosotros tenemos el beneficio de siglos que han pasado, de escudriñar y de ver todas las cosas que aquí han sido dichas, y a su misma vez de constatar a través del pasar del tiempo como algunas de estas cosas ciertamente están tomando lugar, pero más aún que aún quedan muchas por cumplirse. Y por eso te pedimos en esta mañana una sabiduría que solamente puede venir de ti, y un entendimiento que solo tú nos lo puedes dar por el Espíritu, para que así podamos comprender y aprender estas cosas. Y a su misma vez que lo que estamos comprendiendo y aprendiendo, que cambie nuestras vidas. Que la exhortación final que el Señor Jesús hizo, sean las exhortaciones también para nuestra vida en esta mañana. Todo eso te lo pedimos porque buscamos tu gloria y tu honra. Y también deseamos la salvación de personas. Quizá hay aquí entre nosotros personas
que hasta el día de hoy, a pesar de haber escuchado muchas veces el llamado general que se hace al arrepentimiento y a la fe, hasta el día de hoy no han respondido afirmativamente a tu llamado. Te pedimos que tengas de aquellas personas misericordia y que hoy sea el día en que ellos vengan al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesús. Pedimos todo esto para tu honra y gloria, en el nombre de nuestro amado, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, como le estaba diciendo, no voy a tomar tiempo para leer el pasaje una vez más, lo hemos leído. Pero aquí lo que vemos, como leímos temprano, es que el Señor hace un comentario provocativo al escuchar lo que se dijo del templo. Versículo 5 dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Miren, estamos en el día miércoles. Algunos expositores piensan que se encuentra aquí esto en el día martes. Me inclino a pensar que no es el martes, sino es el miércoles, un día antes de que el Señor Jesús diese su vida. Y esto lo he venido diciendo consistentemente. Si alguno de ustedes ha prestado atención a la cronología que he estado dando, va a encontrar que yo tengo diferencia con muchos expositores que ubican este episodio acá el martes de la semana en el que el Señor Jesús murió. Yo lo ubico más, me parece tiene más sentido ponerlo en el miércoles. Todos estos expositores que lo presentan el día martes tienen un miércoles de silencio, un miércoles donde no ubican ninguno de los acontecimientos de los evangelios. Es, a mi parecer, en lo que estudio de la Escritura, que más sentido tiene pues poner esto en el día miércoles. Y si es así, entonces nos encontramos al final del día miércoles. El Señor acaba de tener un día lleno de actividades, 2 días de la cruz, a 2 días de la cruz, lleno de actividades donde había limpiado el templo, donde había tenido la confrontación de los fariseos y donde en una declaración de juicio sobre una religión, el judaísmo, una religión falsa que aunque tomaba el nombre de Dios y tomaba porciones de la palabra de Dios para darse a sí misma validez y tenía representantes, entre ellos a los fariseos principalmente y a los escribas como sus maestros, sus teólogos, era una religión falsa que lo que hacía en realidad, como denunciamos semanas atrás en un mensaje, era una religión que se aprovechaba de los más débiles en la sociedad. Y el ejemplo supremo viene en la persona de esta viuda que va y deja todo su sustento, todo lo que tenía, como una ofrenda, como una dádiva a Dios. ¿Por qué? Porque así le habían instruido sus maestros, los fariseos, de que eso era algo que Dios buscaba de ella, no muy distinto de lo que muchas falsas iglesias y falsos maestros el día de hoy hacen, moviendo a la gente a que dé su plata, aun que se endeuden para así de alguna forma agradar o sacar alguna cosa de Dios. Así que vemos pues entonces que el Señor Jesús se encuentra ya acá al fin del día y como se nos describe aquí, el Señor Jesús estos últimos días que estaba en Jerusalén, al terminar el día Él caminaba hacia el Monte de los Olivos, salía del área del complejo donde se encontraba el templo en Jerusalén, y el Monte de los Olivos verdaderamente es como el vecindario siguiente, es decir, pasaba por un valle y luego de eso se subía a la loma, el Monte de los Olivos, y Él se quedaba por ahí. Arqueólogos han descubierto que hay del tiempo de Jesús poblaciones pequeñas, como pequeños grupos de vecindarios que están en la región del Monte de los Olivos, y es muy probable que Marta y María y Lázaro tenían una casa cercana allí, y es muy probable que allí era donde el Señor Jesús se quedaba al salir de Jerusalén, algo que les quedaba cerca, algo que les tomaba unos cuantos minutos y no había mucha gente para poder llegar allá. Y al salir entonces de Jerusalén y subir hacia el Monte de los Olivos se encuentra al este de Jerusalén. Cuando uno llegaba hacia Jerusalén, si llegaba del oriente o del este, llegaba, y cuando iba bajando por el Monte de los Olivos y llegaba en una mañana, eso era una cosa esplendorosa, porque el templo era un edificio magnífico.
Para el tiempo de Jesús, si usted va al principio del Evangelio de Juan, usted encontrará de que a Jesús lo acusan de que él iba a hacer un templo en reemplazo del templo que había tomado hasta ese entonces 46 años en construirse. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Porque Herodes el Grande había empezado la obra aproximadamente el 20 antes de Cristo. Y para el momento en el que el Señor Jesús inicia su ministerio, aproximadamente en el 26 a.C., tomando la cronología no del calendario nuestro, sino la que más se ajusta, que parece ser que Jesús nació el 4 a.C. y él muere a los 33 aproximadamente, es decir, él muere en el 29 a.C. y su ministerio aproximadamente 3 años, nos regresa al 26 a.C. y es por eso que entonces coincide el 20 del tiempo de la construcción del templo, el inicio por Herodes el Grande hasta el 26, que le dicen en Juan 2 creo que es, donde dicen que en 46 años ha sido construido este templo y tú en 3 días lo vas a hacer de nuevo, como diciendo, estás loco en realidad. Entonces el templo era magnífico, había tomado 46 años en hacerse. Es más, la obra no concluyó sino hasta el año 64. Hasta el año 64. Todavía hubieron, del 26 al 64 hay, ¿cuánto? ¿28 años más? Más o menos, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí? No, perdón, 38. ¿Dónde está la matemática, pastor? Más o menos, está bien, gracias. Hay todavía 38 años más. Recién en el año 64 se acabaron las obras completas. Pero para el año 46 de la construcción, porque la construcción total duró como aproximadamente 85 años. ¿Ok? Sobrevivió a la vida del que empezó la obra, de Herodes el Grande. La construcción del templo para el año 46 ya era espectacular. Las piedras que se habían usado, en algunos casos, y hay algunos restos de estas piedras, eran piedras blancas que parecían mármol resplandeciente, que tenían en algunos casos 40 pies de largo, 12 pies de profundidad y 12 pies de alto. Una sola piedra. Calculan que el peso estimado de una sola piedra era aproximadamente 100 toneladas. El edificio estaba hecho de piedras así. Era una obra arquitectónica impresionante. Más aún, lo que Herodes el Grande había hecho para hacerla aún más espectacular, y no porque Herodes quería adorar al Dios de Israel, él lo que quería era algo para sí, era el quedar inmortalizado en su obra, que su nombre y su legado quede allí en la nación de Israel. Herodes lo que había hecho, junto con muchos otros, es que habían ofrendado joyas, piedras preciosas, oro, y habían puesto el oro, lo habían puesto en películas muy finas sobre todas las piedras. Había entonces una parte del edificio que cuando el sol salía, lo hicieron a propósito, estaba el oro cubriendo a esas piedras masivas, y cuando se levantaba el sol por el este, eso era una cosa que cegaba a los que llegaban a Jerusalén. Y aun cuando el sol se ocultaba en el oeste, la sombra del sol en este edificio dorado, por decir así, del oro con el cual había sido recubierto, era impresionante aún. Y esto evocaba para gente como por ejemplo estos galileos que venían pues del norte, venían de la provincia. Ellos no eran los capitalinos, ellos no eran los de Jerusalén, ¿ok? Para estos de provincia, estos que venían de fuera, el ver el templo era una cosa pues impresionante. Pero no solo eso, sino que habían, aparte de todas estas cosas, unos adornos, como describe aquí Lucas, dice hermosas piedras y ofrendas votivas. Habían habido personas como Herodes y otros más que habían donado estas cosas, pero también, no muy diferente, si usted entra a un hospital, por ejemplo, que usted ve en una pared, en el Boca Ratón Community Hospital, por ejemplo, este compadre dio $50,000, y este compadre dio $20,000, y este compadre dio $10,000, y este compadre le da una plaquita así chiquitita, dio $1,000 cada uno.
que queda ahí como grabado en la pared, los que han sido benefactores de este edificio. Bueno, eso es una práctica que se viene haciendo pues de siempre, ¿no? Y en el templo entonces habían todas estas ofrendas, ¿no?, de los ofrendantes que daban contribuyendo para el templo, para su hermoseo también. Pero aparte de esto dice que habían ofrendas votivas, y acá esto no es nada distinto a lo que se veían en otros templos paganos y lo que se ve el día de hoy. Por ejemplo, en muchas iglesias o en muchos lugares donde va uno que le pidió a Santo Tomás que le consiga una esposa, y Santo Tomás le consiguió la esposa, entonces va y le entrega una ofrenda votiva a Santo Tomás porque le consiguió la esposa. Más adelante está requintando a Santo Tomás por la esposa que le consiguió, pero eso viene después, ¿ok? Pero entonces en aquel entonces también habían personas que le pedían al Dios de Israel algo, ¿no?, y veían que Dios se lo había dado, entonces va y daban una ofrenda votiva, era un voto, era un pago de un voto que habían hecho. Entonces, lo masivo del edificio y sus piedras, el oro que estaba en las paredes, las ofrendas votivas, las piedras, llevó a estos hombres a exclamar, dice, ¡wow! ¡Qué tremendo que es el templo! Y Jesús entonces este comentario provocador. ¿Veis estas piedras? Dice, ninguna de ellas quedará en pie. Él está diciendo, en otras palabras, el templo va a ser destruido. Provocador, por decirlo menos. Recordemos algunas cosas para ponernos en contexto. ¿Qué es lo que los discípulos esperaban? Y es lo siguiente. Ellos esperaban que Dios se manifestaría inmediatamente. Lucas 19, venga conmigo, por favor, versículo 11. Esto sucedió unos días antes nada más del presente pasaje. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, escuche, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Inmediatamente. Los discípulos esperaban que el reino se manifestase inmediatamente. ¿Y por qué es que ellos tenían esta expectativa? ¿Por qué es que ellos pensaban de esta forma? Bueno, porque esto encaja dentro del entendimiento, y acabo de utilizar una palabra que quiero que ustedes la entiendan, el entendimiento escatológico. ¿Qué quiero decir por escatológico? Escatológico es una palabra compuesta de dos palabras que tienen su origen en el griego. Escatos es una de ellas y logía es la otra palabra. Escatos significa lo último y logía es ciencia o estudio. Un entendimiento escatológico es el entendimiento de un estudio de las cosas últimas o del fin. En el tiempo de Jesús, las personas estaban siempre buscando en las Escrituras qué es lo que va a suceder en el tiempo del fin. ¿Cuál es la escatología? Y entonces los discípulos que habían sido enseñados por los fariseos, indudablemente en sus sinagogas, habían desarrollado una escatología, habían estudiado las Escrituras y habían determinado los maestros, los escribas, una secuencia de eventos que estarían presentes, de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento, que estarían presentes en los tiempos del fin. ¿Y cuáles eran los elementos que componían esta escatología del judaísmo? Por favor, presta atención, del judaísmo, ¿ok? Que no es, en términos de salvación, no es una religión verdadera. Es una falsa religión el judaísmo. Pero en algunas cosas sí las tenían bastante correctas y usted se va a dar cuenta de ello. Mire lo que ellos habían llegado a comprender hasta ese entonces. Primer elemento, antes del Mesías vendría su heraldo. Paremos aquí por un instante. ¿Quién vino antes de Jesús? Juan el Bautista, su heraldo. Segundo elemento, el Mesías vendría. ¿Quién vino después de Juan el Bautista? El Señor Jesús. Tercer elemento, antes de la manifestación del Mesías habrá una gran tribulación.
Y acá utilizo la palabra manifestación en vez de venida, porque en la mente de ellos había una sola venida. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿todos conmigo? Una sola venida. En la mente de ellos no existía una segunda venida, solamente una. Y entonces, si Él venía, entonces ahora lo que tendría que hacer era su parousia, su manifestación. La parousia es la palabra griega que se utiliza. Parousia significa su revelación, su manifestación, el hecho de que ya está uno presente, pero se da a conocer de una forma impresionante. ¿Ok? Entonces, el tercer elemento era que su manifestación, su parousia, sería precedida por una gran tribulación. Cuarto elemento, las naciones se unirían en contra del Mesías que se iba a manifestar. Quinto elemento, el Mesías destruiría a los enemigos de Israel y del Mesías. Sexto elemento, la restauración de Jerusalén, la venida de los judíos desde los 4 puntos cardinales de la tierra, porque ya para ese entonces había habido una dispersión de los judíos. Y entonces ellos estaban buscando ser una vez más traídos de la diáspora, se llama eso. La dispersión de los judíos se llama la diáspora, ¿de acuerdo? Y entonces ellos están esperando el retorno de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y entonces ahí ya, cuando Mesías se manifiesta, vence a todos los enemigos de Mesías, vence a todos los enemigos de Israel, se juntan a todos los judíos de los 4 puntos cardinales de la tierra, entonces el reino de Dios se manifestaría también en forma visible. Israel sería la nación por sobre todas las naciones. Ahora, déjenme decirle una cosa. Ellos tenían un claro entendimiento de las cosas del fin. Un claro entendimiento. Nosotros no diferenciaríamos casi en nada de esto. ¿Por qué? Porque esto está claramente en el Antiguo Testamento. No toma mucho en realidad para entender todo esto. Ahora bien, la pregunta del versículo 7, pues entonces, si le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Esa es la pregunta. Esto viene en una directa relación con lo que ellos veían en el punto 3. Porque ya ellos podrían haber dicho: ok, antes del Mesías vendría su heraldo, Juan el Bautista, check. El Mesías vendría, el Mesías está con nosotros, check. ¿Qué es lo siguiente que viene? Entonces, que antes de que el Mesías se manifieste como el gran rey poderoso, victorioso, conquistador, tiene que haber una gran tribulación que incluía, ellos sabían, que Jerusalén fuese destruida. Punto 3 está por suceder. Y entonces, en la escatología que ellos tenían, ellos entonces por eso inmediatamente preguntan: ok, Señor, ¿cuándo es que esto va a tomar lugar? ¿Y qué señales van a ver de que esto está por suceder? Ahora bien, hay 2 pasajes en los evangelios de Marcos y Mateo que son paralelos a estos. Y de acuerdo a Marcos 13:4 y a Mateo 24:3, allí aprendemos que Pedro, Andrés, Santiago y Juan, 4 de los 12, fueron los que pidieron saber no solo las señales y el tiempo de la destrucción, pero además la manifestación abierta y gloriosa del Señor Jesús como Mesías. Porque acá la pregunta específicamente es acerca de la destrucción del templo, y se entiende: si el templo va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruida. ¿De acuerdo? Pero entonces, inmediatamente después de eso, tiene que venir la manifestación gloriosa del Señor. Recuerden, en su mente, un solo evento, todo en secuencia. Tengan presente que en ese molde escatológico los discípulos tenían todas estas cosas como sucediendo consecutivamente y en secuencia inmediata, una detrás de la otra. ¿Ok? Una detrás de la otra. Sí, podrían pasar algunos días.
Sí, probablemente algunas semanas. Pero de ninguna forma, en la mente de ellos, esto podría tomar años. Esto no podría tomar años en la mente de ellos. Y es aquí donde nosotros tenemos diferencia. Que nos damos cuenta, han pasado 2000 años, ¿cierto? Y todavía no ha tomado lugar todas estas cosas. ¿De acuerdo? Pero ellos, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, porque a ellos fue a quienes se les dijo estas cosas directamente. ¿Correcto? Antes de nosotros interpretarlo, tenemos que pensar como ellos pensaban, para poderle dar un sentido correcto e interpretar con precisión, cuanta precisión podamos, lo que acá se está diciendo. ¿De acuerdo conmigo hasta el momento? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, todas estas cosas en la mente de ellos debían de suceder consecutivamente y en secuencia inmediata una detrás de la otra. Ahora bien, unas 6 semanas después de este día, 6 por 7, 40 y algo de días después, aproximadamente, unas 6 semanas después, ellos aún no entendían claramente la cronología de lo que acontecería. Venga conmigo a Hechos, al capítulo 1, por favor. Pues recuerden, aquí estamos en, como dicen algunos, martes o miércoles. El Señor Jesús muere el día viernes. El día domingo resucita. Y dice la Escritura que por 40 días se presentó a los discípulos. Al fin de los 40 días se va y les dice, esperen, porque en 10 días más va a venir el Espíritu Santo, en el 50º día. ¿De acuerdo? O sea que no han pasado más que a lo más han pasado 42 días, 6 semanas exactas. Estoy dándole por ahí un poquito de campo porque no estamos muy claros si es martes o miércoles, ¿ok? Para la cronología más o menos estamos hablando de 6 semanas. 6 semanas han pasado y ellos aún no tienen las cosas claras. El Señor Jesús ha estado con ellos en Hechos 1 por 40 días. ¿Ok? Dice la Escritura así, está hablando con ellos, se encuentra reunido, y entonces, versículo 6 dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mira la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta de la pregunta? Ellos todavía continuaban, a pesar de que habían pasado algunas de estas cosas, a pesar de todo lo que estaban viendo, pero aún quedaba un vestigio, ¿cierto? 40 y algo días después, de todo lo que habían aprendido ok, o sea, ya mismo ya viene, pero como que había una cierta inquietud de que quizá no era exactamente como ellos lo habían pensado. Porque preguntan, ¿será en este tiempo? Y la respuesta del Señor es la siguiente, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, esto es tremendo, ¿ah? Estoy convencido de que si había alguna inquietud en la mente de ellos ese día que estaban haciendo la pregunta, a los pocos instantes su inquietud desapareció y más bien empezaron ellos a poner otra vez en sus mentes a decir, ok, acá tenemos que reprocesar toda la data que hasta el momento hemos tenido en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ellos acabaron de preguntarle si restauraría el reino de Israel. Escuchan la respuesta del Señor Jesús, versículo 7, que les da la instrucción de serle testigos con el poder del Espíritu Santo, e inmediatamente, ¿qué toma lugar? Se va para el cielo el Señor. Se va para el cielo. Y es en ese entonces donde ellos se dicen, ok, ahora, now I get it. El Señor se está yendo y tiene que regresar otra vez.
algo que ellos no habían visto hasta ese entonces. El Señor tiene que regresar otra vez. Es en este entonces donde a ellos se les dice que el Señor Jesús vendría otra vez. Los ángeles así lo anunciaron. A este Jesús que estáis viendo que se está yendo, Él va a venir otra vez. Eso era algo que ellos no entendían. Eso era algo que ellos no habían visto. Eso era algo que ahora ellos tenían que encajar dentro del esquema escatológico que habían desarrollado hasta ese entonces. Es decir, que la manifestación de todas las cosas relacionadas al reino y todas las señales serían indicaciones que su segunda venida estaba cerca. Ellos ahora, al volver hacia atrás 40 y algo de días acerca de las enseñanzas que Jesús dio, de las señales de su manifestación, ahora viendo de que Él se había ido y que iba a regresar, ellos pusieron en contexto, volviendo hacia atrás, y dijeron, ajá, o sea que lo que tenemos que hacer es entender lo que está grabado en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Tenemos que entenderlo a la luz de que Él se fue y va a regresar, y por lo tanto el Señor Jesús nos habló de las señales de su segunda venida, de lo que va a preceder antes de su segunda venida. Y por eso, amados, esto es importante para interpretar el pasaje de Lucas 21 y los pasajes paralelos de Mateo 24 y Marcos 13, y a su vez entender lo dicho por Daniel y por Juan en el Apocalipsis. Yo no sé si usted se habrá puesto a pensar, pero Mateo, Marcos y Juan tienen la enseñanza de lo que va a tomar lugar. Mateo fue escrito antes de la venida del fin del Señor. Mateo fue escrito en el año 50 aproximadamente, de acuerdo a los escritores más conservadores, más fidedignos. Marcos fue escrito alrededor de los años 50, entre el 50 y el 60. Lucas fue escrito probablemente entre el año 66 al 68. Algunos dicen quizá hasta el 69. Juan, sin embargo, fue escrito en el año 90. Los tres mencionan la destrucción del templo, dicho sea de paso, que sucedió literalmente en el año 70. Pero Juan no menciona nada. Juan no tiene ninguna enseñanza acerca de esto. Y Juan, sin embargo, nos da, por decir así, una versión más extensa de las cosas del fin, de la escatología, en el libro de Apocalipsis, la cual fue escrita en el año 95, aproximadamente 95-96 de la era cristiana. No había pues entonces sentido para que Juan mencionase la destrucción de Jerusalén y del templo cuando ya esta había tomado lugar. Pero sin embargo sí de decirnos que es todo lo que está todavía por venir. Sumamente interesante contemplar que los cuatro evangelistas sí hablan de la venida del Señor, pero desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Ahora bien, esto solamente a manera de introducción, ¿de acuerdo? Para que entonces ustedes puedan situarse en Lucas 21 y entender ahora las cosas post-ascensión. Post-ascensión, porque es post-ascensión que los discípulos van a entender ahora estas cosas. ¿Ok? Les duró solamente 40 y algo de días la confusión que podrían haber tenido, pero post-asunción no les queda ninguna duda, se podría decir. Saben que el Señor Jesús está yendo y que entonces acá no va a ser en una secuencia inmediata. No va a ser en una secuencia así rápida. ¿Ok? ¿Hasta el momento están conmigo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok, listo. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús dice? Serían las señales que preceden la segunda venida del Señor, y vamos a entenderlo en estos tiempos. Y estos tiempos van desde el tiempo en el que el Señor se fue hasta el día de hoy. O en realidad hasta que esté ya bien cerca su venida. ¿Cuáles serían las características? Y acá vamos a ir como metralleta ahora sí. Primero, falsos cristos y falso cristianismo, capítulo 21, versículo 8. Él entonces dijo:
mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahí vemos falsos cristos y falso cristianismo. Mire, brevemente, los discípulos estaban tan expectantes de la venida del Señor que ellos serían presa fácil para que por ahí alguien se les aparezca y les diga yo soy el Cristo. Pues estaban esperando y esperando y esperando. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Es lo que esperaban, porque eso es lo que habían aprendido desde su niñez en la sinagoga. ¿Ok? Y el Señor Jesús lo primero que le dice es, hey, no sean tan fácilmente, por favor, engañados. No sean, por favor, engañados. Van a venir personas que van a decir que ellos son el Cristo. Y en efecto, usted va a la historia y usted va a encontrar que por ahí se levantó un tal Jokba, creo que se llamaba, que dijo que él era el Cristo. Y a través de los siglos han habido personas que han dicho que son el Cristo. Pero también me parece que es legítimo extender esto, no solamente a individuos diciendo que son el Cristo, pero también al falso cristianismo que se ha levantado a través de todos los siglos. Personas o grupos que han diseñado toda una religión y que presentan a un Cristo que no es el Cristo y que hace que muchos sigan a ese Cristo falso. Por ejemplo, hace unos días atrás, mi esposa me dice, mira, ha llegado esta información a la oficina de la iglesia. Y entonces voy leyendo y le digo, amor, le digo, es pero una cosa diabólica verdaderamente. El Rey Salem, el grupo El Rey Salem de Miami. Y básicamente lo que dicen es que Cristo no es un hombre, sino es una mujer, y que su nombre es fulana de tal, y que, es decir, una cosa así. Y lo llamo por teléfono para decirles, mira, ¿sabe qué? Sáquenme de su mailing list. Y entonces me empieza a hablar y me trata de convencer a mí por teléfono acerca de estas cosas. Y me dice, no, lo que pasa, usted es el pastor de la iglesia. Yo soy uno de ellos, le digo. Bueno, lo que pasa, dice, es que muchas veces los pastores no tienen un buen entendimiento. El hombre me dio tanta lástima, tanta pena, pero hay personas y ellos dicen que hay una persona que se llama, una fulana, se me escapa el nombre ahorita, que ella es el Cristo. El día de hoy. El día de hoy. Ellos están acá en Miami. Así que los hay el día de hoy, hay falsos cristos y hay un falso cristianismo también, señal de los tiempos en los que vivimos. Segundo, conflictos en el mundo, versículos 9 y 10. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ok, ahí tenemos conflictos en el mundo. Nación contra nación, reino contra reino. Es interesante que separa nación con nación y reinos con reinos. ¿Hay reinos ahora? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Si vamos al Oriente, en realidad, aún ellos continúan gobernándose como si fuesen reinos, no como naciones, como países, como repúblicas, como la nuestra. Hey, eso es lo que ISIS quiere hacer un califato, un tipo de reino, un tipo de imperio. ¿Ok? Y ciertamente que si usted piensa que estamos en tiempos de mucha paz, usted está viviendo en La La Land, ¿cierto? Porque lo que hay es continuo roce entre naciones. Bueno, ahí Turquía le mandó le disparó a un avión ruso. Los rusos dicen, me clavaste el puñal, déjame decirte lo que te voy a hacer a ti. Y Estados Unidos diciendo, hey, tranquilos, tranquilos. Y China, que empieza a mostrar músculo y envía su flota de barcos a unas isluchas de por ahí que están ahí en el mar entre Japón y China. E India con Pakistán. Y los países árabes y las tribus en el África. Hey, no vayamos muy lejos, vámonos a Chicago, donde están pandillas unas con otras. Es decir, las divisiones que hay entre razas. Por favor, o sea, estamos llenos de conflicto. Y todo esto, de acuerdo a lo que dice Mateo y Marcos, son como, deben de ser vistos en la siguiente forma, como dolores de parto. Y acá todas ustedes y todos aquellos que hemos visto a nuestras esposas concebir y dar a luz, sabemos que conforme llega el momento del alumbramiento del evento, ¿no? Las contracciones pues van en intensidad subiendo y se van acortando los espacios donde esto va tomando lugar. Y entonces a través de la historia, ¿qué es lo que vamos viendo? Todo esto es descrito que van a ser solamente los dolores del parto. Esto no es el parto, este no es el alumbramiento, solamente los dolores del parto.
que va a ir subiendo en intensidad y en la rapidez con la cual van a empezar a tomar lugar. ¿Ok? Así que vamos a ver una intensidad mayor y una mayor número de veces donde vemos falsos cristos y conflictos en el mundo. También desastres naturales. Versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hombres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y acá todo esto está relacionado a la naturaleza. Grandes desastres naturales. Grandes desastres naturales que van a tomar lugar en distintos lugares del mundo. Y uno, interesantemente, donde el Señor se expandió más como una señal de los tiempos en los que vivimos, iba a ser persecución, desde el tiempo del Señor Jesús hasta ahora. Persecución, a esto le dedica versículos 12 al 19 y dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y acá, bajo persecución, esta cuarta señal de lo que se manifiesta antes de la venida del Señor, vemos que el Señor aquí expande su enseñanza, indicando que la persecución será en primer lugar por causa de su nombre. ¿Ok? No va a ser porque por algo personal, no es que no, es que Él no me pasa a mí. No se trata de algo personal, se trata de que estos siervos de Dios, estos hijos de Dios, se identifican claramente como creyentes, vamos viviendo nuestra vida como creyentes, vamos testificando del Señor Jesús como creyentes, y por nuestra vida y por nuestro testimonio, entonces sufrimos persecución, solamente por causa de su nombre. No es porque tu jefe te la tiene a ti, me está persiguiendo, no se trata de eso, eso simplemente tienes un jefe así, ¿ok? O no es que tu suegro te trata de esta forma porque está persiguiéndote por tu fe. No, tu suegro quizá pues simplemente es la persona que no debiese ser, punto. Pero acá estamos hablando específicamente por causa del nombre del Señor Jesús. La persecución es por parte de los gobiernos, versículo 12. Os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Es decir, llega el momento en que muchas veces la animosidad de las personas se expresa y se manifiesta a través de los gobiernos, teniendo esta respuesta ante los que profesan fe en Jesucristo. Los gobiernos. No solamente esto, sino que si es que uno es llevado ante gobernantes, dice, será oportunidad para dar testimonio, versículo 13, y lleno de sabiduría de Dios, versículos 14 y 15. Esta parte de acá, mire, familiares y amigos serán los que entreguen a los creyentes, y algunos de ellos incluso morirán, mas sus almas serán preservadas y verán la gloria. Versículos 16 al 19. Y es interesante que menciona acá amigos y luego parientes, tíos, primas, etcétera, pero también de los más cercanos, hermanos, hermanas, padres y madres, hijos. ¿Ok? Y sabe, usted y yo no vivimos eso en este momento aquí. Pero que nosotros no lo vivamos no significa que no esté siendo cierto en algún otro lugar. Les leo un correo que me llegó hace unos días atrás de la hermana Ana Buer. Me dice que quería compartir conmigo acerca del hermano cubano que nos visitó en un estudio en febrero de este año aquí en la Iglesia Hispana de Boca Ratón. Y escribe el hermano Abner desde Cuba diciendo: queridos hermanos John y Ana, agradezco a Dios por el tiempo que nos permitió compartir juntos en Boca durante la conferencia de liderazgo. Recuerdo con mucha alegría la visita junto a ustedes a la Iglesia Hispana, al culto de estudio bíblico, y el día que me llevaron en la mañana al colegio a visitar a los niños. Espero que en el Señor que Él se encuentre bendiciéndoles. Aquí en Cuba las cosas no han cambiado mucho, de hecho, para las iglesias, y los ministerios siguen igual de hostigados por el gobierno.
Nuestro ministerio continúa sin ser reconocido legalmente y sin posibilidades de producir todo el material y los programas que querríamos. Perdimos hace meses el internet desde la oficina y ahora el acceso es más limitado y muy controlado. Manténgase orando por Cuba. Hay muchas mentiras en las noticias acerca de lo que aquí está ocurriendo, pero Dios tiene el control de todo. En el amor de Cristo, el hermano Abner. Esto está sucediendo a 100 y algo de millas de aquí, señores. Esto está más cerca, bueno, desde acá, 90 es desde Key West, pero acá está Key West, sí, no, como unas 300 millas de acá, más o menos. Esto está más cerca que Jacksonville, esta persecución. Amados, una vez más, el hecho de que nosotros por la bendición de Dios no tengamos la persecución y no estemos viendo alguna de estas cosas, no significa que estas señales no están tomando lugar. Bueno, sí, pero no a nivel donde el gobierno está envuelto en ello. Pero, señores, déjenme decirles, no toma mucho para que una sociedad pierda esas libertades. Si usted se siente muy confortable diciendo, bueno, nosotros somos aquí en el país donde se respetan las leyes y donde la Constitución es la ley de la nación y donde la Constitución se nos dice que tenemos libertad. Bueno, déjeme decirles, la Constitución debe de proteger la vida, ¿sí o no? Y sin embargo, legalmente, en el país matamos a través de abortos, legalmente, a futuros ciudadanos. Así que no piense usted, amado, de que estamos recontraprotegidos por la Constitución o porque vivimos en los Estados Unidos o porque haya un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. Eso no hace nada. El diablo es sumamente astuto y efectivo para volcar toda una nación hacia la persecución. Lo ha hecho antes, lo puede volver a hacer. No se olvide de eso, por favor. No sea que usted se quede muy tranquilito pensando que usted vive casi ya en el paraíso. Este no es el paraíso, amados. La tierra prometida que nos espera, el país lejano, es otro. Esta no lo es. Así que no hagamos mucho confort de esta nación. No hagamos mucho confort de esta nación. Bueno, el tiempo se fue. Así que vamos a tener que parar ahí. No pude completar lo que quise, fue mi intención, se los dije en un principio, pero la culpa la tiene el reloj que avanzó más rápido de lo que yo pensé. Así que nos vamos a quedar ahí. Todavía hay mucho más por ver, sobre todo las señales ya últimas, las que van a estar ya bien cerca a la venida del Señor. Estas 4 que he mencionado hasta aquí, falsos Cristo y falso cristianismo, conflictos en el mundo, desastres naturales y persecución, es algo que está tomando lugar en todo el mundo, en este instante, mientras estamos hablando. ¿De acuerdo? En países, sobre todo la persecución en países islámicos, o en países como en la India, o en países donde hay el budismo. Déjenme decirles, hay persecución de creyentes, persecución que nosotros no conocemos personalmente en carne propia, pero que sabe que debiese de llevarnos a nosotros a orar y a interceder por nuestros amados hermanos en el mundo que se encuentran pasando por estas cosas en estos mismos instantes. Ahora bien, la Escritura nos dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, lo siguiente. Nos dice así, que el apóstol Pablo recibió del Señor la enseñanza de que debemos de celebrar la cena. Dice, porque yo recibí del Señor, versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y los hermanos que van a repartir los símbolos, si pueden venir por favor aquí inmediatamente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos hablando de la venida del Señor. Y el Señor está por venir. Nosotros celebraremos pues la cena hasta que seamos llevados con el Señor. Esto no debe parar. Esto es algo que el Señor Jesús nos ha dado para tener presente, entre otras cosas, para tener presente y muy fresco en nuestras mentes y en nuestros corazones, su pronta venida. Su pronta venida. Y ¿sabe qué? Es bueno que nosotros tengamos presente esto. La Escritura dice, una de las exhortaciones que el mismo Señor Jesús dijo allí, es de que algunos de nosotros podemos caer en el error de sentirnos muy confortables en esta tierra. Y sobre todo en un país como este. Sentirnos muy confortables y ser haraganes en términos de nuestro servicio para Él. Hey, quizá algunos de nosotros lo somos. Somos haraganes. Tenemos quizá más labia, hablamos mucho cristiano, pero vivimos muy poco cristiano. Hablamos mucho cristiano, pero andamos muy poco cristiano. Hablamos mucho cristiano, pero no somos usados para traer a nadie a Cristo. Y si algo, el tomar la cena del Señor ahora nos debe recordar, como dice ahí, su pronta venida. Y su pronta venida nos debe hacer recordar a nosotros que este no es nuestro hogar. No nos pongamos muy confortables aquí, en esta tierra, en este contexto. Tengamos una perspectiva de aquello que está por venir, pero no aquí, amados.